Buenas noches, aquí estamos como siempre en la noche de los miércoles en directo. Hoy es 6 de noviembre, aquí estamos en Gran Canaria Televisión con nuestro programa habitual y en esta sección de Ver Gran Canaria, que como ya les hemos dicho desde la semana pasada, tenemos como apoyo una página web que es el digital vergrancanaria.com, donde ustedes pueden ver pues estas cositas, estas pequeñas maldades con las que compartimos aquí en esta realidad de Gran Canaria. Bueno, hoy estamos de enhorabuena porque tenemos aquí unos amigas que nos han visitado, pues como siempre, gente a la que le tenemos un cariño y una gran admiración. Hoy nos acompañan la profesora de la Universidad de Las Palmas, la profesora titular, doña Carmen Márquez Montes, que perdón, pues se me escapó el segundo apellido, que además es directora del aula de teatro de la Universidad de Las Palmas. Y además es también miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, o sea que tenemos una experta aquí y además nos ha traído una amiga y también experta en teatro, que es doña Claudia Villegas, que es americana de Estados Unidos, aunque de origen chileno, y que además es también de la Universidad de Arizona State, ¿no? Eso creo que lo he dicho bien. Bueno, yo creo que vamos a saludarla, darle las gracias por esta visita tan agradable que tenemos para hablar un poquitito de teatro y de Pérez Galdós también, que vamos a ver si hablamos, ¿no? Claro, hombre, de Pérez Galdós siempre. Bueno, me alegro. Bueno, Claudia, ¿es la primera vez que está usted en Gran Canaria? Sí, es la primera vez y llevo 48 horas aquí. ¿Y qué tal le ha parecido a usted esta isla de Gran Canaria? Fantástica, ¿Sí? Me encanta la gente, he visitado los museos, las calles, en la parte colonial, lindo, todo muy amable, fantástico, y volveré. Bueno, sin duda volveré. Bueno, me gustó eso, lo del estilo colonial, porque fuimos antes de que si hubiera colonia. Sí, bueno, yo solo digo lo que me han dicho. Sí, no, es verdad que es así. Bueno, Claudia, podemos hablar entonces esta noche un poquitito de teatro, a ver claro. la experiencia, porque es verdad que usted se dedica al teatro en la formación, en teatro moderno, en esta universidad de Arizona. Sí, me dedico al teatro, doy clases de muchas cosas, pero mi especialidad es teatro. Y el tipo de teatro que yo investigo es el uso de tecnología en el teatro y qué significa a nivel cultural. Doña Claudia, en el teatro que ustedes imparten, ¿la juventud americana está interesada en el teatro o se introduce en qué nivel de la formación de las escuelas se introduce el teatro o es solamente en el ámbito privado? No, a todo nivel. O sea, a nivel de estudiante, para los estudiantes que estudian teatro, a nivel de la comunidad. Que son pequeños, es decir. Bueno, yo sí he dirigido teatro de niños en Estados Unidos, pero cosas fuera de la universidad, porque en el colegio que estaba mi hija no había teatro y me parecía que era una parte importante de la formación de los niños, y así que me dejaron hacer teatro ahí, y así fue. Pero en la universidad, al principio dirigí un poco, pero más que nada he traído teatro de Ecuador, de Los Ángeles, que es US Latino, ¿no? Y también de España he traído, que es Pepe y Charo. Sí. Y bueno, sí que hay varios niveles. Entonces, por ejemplo, traer teatro en Arizona significa traer teatro en español, y eso es lo que lo hace especial. Y después dar clases de teatro tiene varios niveles, o sea, la parte teórica, que doy cursos de teoría, también doy cursos de historia de teatro y trato de presentar varios dramaturgos latinoamericanos y también españoles nuevos, o sea, nuevos en el sentido de que todavía no han pasado al canon, y trato de, y casi siempre están vivos.
Bueno, sí, que son autores de ahora. De ahora, sí. Bueno, sí. Bueno, y ahora seguimos con Carmen, pero vamos Claro, a aprovechar sí. un momentito, Claudia. En la universidad esta de Arizona State, el profesorado, digamos que en la dirección de la universidad, ¿se cultiva el teatro en español o el teatro latinoamericano? Es decir, ¿se aprecia, se le da importancia? Sí, absolutamente. La universidad donde estoy yo es la universidad más grande de Estados Unidos y es una universidad de investigación. Y es la universidad de, como ya se dijo, Arizona State University, y es una de 2 universidades que tiene performance de las Américas, o sea, performance de las Américas. La Universidad de Nueva York, New York University, y Arizona State University, que significa que parte del currículo de doctorado es estudiar el teatro de las Américas. No siempre en español, pero sí con la vista hacia Latinoamérica. Y eso es importante. ¿Y qué estilo es el que, aparte de que sea moderno, se cultiva algún género o es un teatro más de comedia, de drama, de tragedia o simplemente es un teatro moderno de innovación que hay ahora? No, la verdad es que se estudia de todo porque depende del profesor. En el caso mío yo hago lo moderno para los estudiantes graduados y para los que están buscando una especialidad en lo que hago yo. Pero cuando doy clases de introducción al teatro es todo, o sea, se empieza con el Siglo de Oro para que tengan una idea de cómo, no sé si empezó, pero una trayectoria de lo que es España hacia Latinoamérica, constantemente en conversación, que para mí es muy importante. También trato de siempre enseñar las tendencias de Europa, las tendencias de América Latina y después también las tendencias de Estados Unidos cuando se conectan, siempre tratando de dar esa vuelta interdisciplinaria y las conversaciones que se han dado a través de la historia, porque mucha gente piensa que el teatro es muy que no está en constante diálogo o que surge solo de España o solo de Chile, Santiago de Chile, pero la verdad es que hay directores que viajan a Chile, de España, y están en diálogo, ¿no? Chilenos que viajan a España, Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante y se refleja en las tendencias que surgen. Y para mí, por lo menos como profesora, es importante notarlo, que esa conexión entre las tendencias, las teorías, la historia. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos asombrados con esas declaraciones. Bueno, doña Carmen Márquez, profesora de la Universidad de Las Palmas y directora del aula de teatro de aquí, de esta universidad tan nuestra que nos costó tanto tener aquí. Vamos a ver, doña Carmen, ¿cómo está el teatro en nuestra universidad? ¿Cómo está el teatro aquí en Gran Canaria? Bueno, el teatro en la Universidad de Las Palmas no difiere mucho del teatro en todas las universidades españolas, en el sentido de que es diferente a lo que sucede en América Latina, lo que sucede en Europa o incluso en los Estados Unidos. Es decir, en España no se estudia teatro en la universidad, teatro en el sentido abarcador del término. Sí que se estudia teatro del Siglo de Oro, historia del teatro, pero no artes escénicas, es decir, la gente que estudia teatro tiene que irse a las escuelas de arte dramático. Y aquí está la Escuela de Actores de Canarias, en Madrid la Real Escuela de Arte Dramático, etcétera. Es decir, que la disciplina de las artes escénicas está separada, no está dentro de la universidad, está separada, eso es diferente. De tal manera que, bueno, que lo habitual en esta universidad y en todas las universidades es estudiar literatura dramática. Somos muy pocos los profesores que asumimos la enseñanza del teatro como una disciplina abarcadora, es decir, no solamente hablamos de dramaturgo, del teatro como literatura dramática, porque se estudia en las facultades de filología, donde trabajamos los textos, claro, sino que los que trabajamos también lo tratamos de enseñar como el hecho escénico. Es un poquito complicado. Por ejemplo, el primer catedrático de Historia del Teatro de la Universidad Española, Ricard Salvá, murió hace unos cuantos años, de la Universidad de Barcelona, que era director de teatro también, uno de los creadores del teatro de arte, el teatro universitario, que después se convirtió en teatro independiente.
me decía, pues yo lo conocía afortunadamente y me tenía mucho afecto y me decía: Carmencita, hija, Carmencita, tú céntrate y haz una cosita, y dice, porque nos cuesta mucho trabajo llegar nos cuesta mucho trabajo a los que trabajamos en esta línea promocionar en la universidad. Obviamente ya no sucede tanto como le sucedió a él, pero sí que es verdad que existe como una cierta cerrazón todavía a que trabajemos el teatro como un hecho escénico. Entonces lo hacemos desde las aulas de teatro. Bueno, yo te voy a decir una pregunta, bien. Porque claro, yo en mi juventud la gente empezó a ir al teatro porque salía desnuda Nuria Esper, que salió con la de Valle Inclán. Digo, algo en estos 40 años habremos mejorado, me imagino yo, ¿no? Es decir, hoy veo aquí el Teatro Cuyás, veo que tiene programación, veo que el aula de la universidad, pues me gusta que la universidad se dedique a tener un aula aparte de la formación de la Escuela de Actores, pero realmente hemos cambiado, es decir, hay un gusto por el teatro aquí en esta isla, es decir, ya no es por la novedad de que saliera un desnudo, que saliera una cosa de eso. Bueno, ha cambiado muchísimo el teatro en Canarias y el teatro de Canarias en los últimos 10 años. Vamos a ver, el Teatro Cuyás tiene una programación estable, ahora parece que el Teatro Pérez Galdós va a retomarla también. Una programación estable y a teatro lleno. Hay excepciones a las que, bueno, pues no van tantos espectadores, pero normalmente es a teatro lleno. Eso significa que hemos vuelto a esa tradición del teatro en esta ciudad, que siempre la ha habido. Y se demuestra con esa programación. Como digo, ahora que se está programando más en el Teatro Pérez Galdós, pues vemos que también está lleno. Se retomó, que tuvo unos tiempos menos dinámicos, el Teatro Guiniguada, y se llena también. Bueno, y la Sala Insular de Teatro. Tengamos en cuenta que es una ciudad de 400 y pico mil habitantes y tiene el Teatro Cuyás, el Teatro Pérez Galdós, el Teatro Guiniguada, la Sala Insular de Teatro, más otros espacios, digamos, salas de café-concert que hacen representaciones de otros tipos. Y sin contar lo de Agüime o lo que está claro, el Festival de Agüime, el Festival Temudas, y hay un público que va, y hay un público muy interesado, y que yo lo veo porque yo voy siempre al Teatro Cuyás, y desde luego lo veo, y es un público muy, muy interesado. Y además hay una peculiaridad del público en Canarias y del teatro en Canarias, y es que van a ver el teatro que se hace en Canarias, el teatro que hacen los canarios. Yo hice un monográfico para la revista AD Teatro, la revista de la Asociación de Directores de Escena de España, en el año 2009. Desde ese año a la actualidad se ha multiplicado el número de dramaturgos, de directores, de grupos, de actores. Es decir, en este tiempo se ha desarrollado muchísimo, y sobre todo a nivel de dramaturgia, porque los dramaturgos son los que piensan la sociedad. Es decir, hay tejido teatral realmente del lugar, siempre y cuando haya dramaturgos que escriben y que reflexionan sobre el acontecer de ese lugar. Porque hay directores maravillosos, pero que montan a Lope de Vega, que montan a Shakespeare, que montan autores de cualquier lugar, que hay que hacerlo, pero claro, quienes piensan la realidad de ese contexto, de ese entorno, son los dramaturgos, los que escriben los textos, y afortunadamente hay ya un número notable, importante y de gran calidad. Menciono solamente uno, Palmero, Toni Tavares, y no voy a mencionar los demás, lo digo porque ese es, digamos, como el mejor de los autores vivos actuales, y después hay muchos otros que son muy interesantes, pero que están ahí, ¿no? Puedo mencionar también a otro que es Gran Canario y que toma temáticas de la historia de Canarias, que es Miguel Ángel Martínez Pereira, que es poeta y que ahora solamente escribe teatro, que fue el que hizo la obra de, se me ha ido el nombre de este gran personaje, que fue condenado el Rubio, no, perdón. Eufemiano Fuentes no. Perdón, estaba mezclando porque es otra obra de Corredera, exacto.
y bueno, y tiene otras obras en las que reflexiona sobre el acontecer, la memoria histórica de esta isla. Entonces, pues es muy interesante. Hombre, yo recuerdo a los espectadores que estamos aquí en directo, que hoy esta noche, vamos a decirlo ahora para que no se olvide aquí la gente, porque después piense, hoy es miércoles 6 de noviembre, son las 22, o sea, las 10 de la noche y 28 minutos. Recuerdo, ahora que estamos hablando de teatro, que bueno, yo estuve colaborando para el diario Las Palmas y entonces no había hace 20 y tantos años, 25 años, no había tanta actividad teatral, pero sí había algunas cositas que siempre iban gustando y iban quedando, ¿no? Y de hecho se hacía con el teatro de cámara de Gaete y se hacían algunas cosas y es verdad que se nota. Bueno, esperemos que esto prospere. Uh-huh. y que salga con esto. Bueno, Claudia, entonces usted ha venido para acá. ¿A qué ha venido usted a Gran Canaria? Porque al final hemos preguntado y nos hemos dicho qué hace usted aquí, porque a ver, ¿cómo es que desde Arizona aquí debe haber por lo menos 3.000 kilómetros, si no más? Bueno, Carmen me invitó a dar un curso en su clase, entonces eso fue lo que hice hoy y lo he pasado muy bien, unos alumnos maravillosos y yo misma he aprendido mucho sobre los estudios acá y bueno, eso, originalmente iba a hablar sobre el teatro y lo que hago, pero al final hablamos sobre la enseñanza de lengua extranjera en Estados Unidos y tratar de comparar con lo que están aprendiendo aquí. Pero, en resumen. ¿Y allí se enseña como lengua extranjera el español? Sí, definitivamente, y hay varios niveles de enseñanza. Tanto los primeros 4 años de la universidad hasta el doctorado en literatura, también en enseñanza de lengua secundaria, educación, o sea, al nivel de escuela secundaria. Primaria también, y para lo que dicen heritage speakers, que son los de herencia del español, ¿no? Entonces, esos son los diferentes niveles que se manejan para las clases de español y los tipos de estudiantes que se tienen. ¿Y a ustedes le llegan algo de autores del teatro clásico español allí? Sí. Sí. Y tiene algo de éxito? A mí me sorprende, ¿no? Porque diga... honestamente, el siglo de oro al principio les cuesta mucho. Es igual que en inglés con Shakespeare, que cuando se le presenta Shakespeare con el inglés antiguo, a veces no entienden nada y tienen que escucharlo y ahí al escucharlo se dan cuenta qué es lo que se está diciendo. Pero sí, definitivamente el teatro habla solo, o sea, en el momento que se lee, se escucha, se explica las realidades del cual viene, los estudiantes enganchan, o sea, se meten en la película que forma la obra de teatro y yo creo que les sorprende mucho que la realidad de todavía puede ser muy presente. Y Claudia, la pregunta del millón, a los jóvenes americanos me imagino que el interés que tienen es que me imagino que allí también tiene un interés económico porque todo el mundo querrá ser un artista o un actor digamos, para la industria del cine o del teatro americano. Pues yo estoy convencida de que los que estudian teatro, literatura, arte, danza, su primer interés no es eso. Y todavía no he encontrado ningún alumno que empiece la carrera de ese tipo con la idea del dinero. Los estudios, por lo menos en Estados Unidos, han demostrado que la gente que ya tiene la pasión para la danza, que ya tiene la pasión de la literatura, es lo que sigue en eso. Y yo creo profundamente que cuando uno hace lo que ama, que la plata le sigue, ¿no? Y que el éxito mismo viene de la pasión y el amor que uno le tiene a lo que uno hace. Y yo creo que con los alumnos, por lo menos que he tenido yo, ha funcionado. En cambio, a diferencia que la otra parte de lo que es mi trabajo es los estudios latinoamericanos. Ahí sí hay concretamente búsqueda de negocios, psicología, educación, pero al nivel de administración, y eso ya son
idea ya concretamente de salir adelante, tener una carrera y ya con propósito un poco más económico. Pero, bueno, está claro que el futuro de Estados Unidos y de la cultura es latinoamericana, ¿no? Porque se habla. Sí. Me gustaría pensarlo, pero no creo que todo el mundo lo piense. Y ahora que tenemos aquí a una profesora americana, ¿es verdad que allí el idioma del futuro va a ser el Spanglish, esa mezcla de...? No con tal que exista el Instituto de Cervantes, pero no sé, no creo. O sea, si fuese para las universidades propias, no. En la calle quizás, pero definitivamente no en las universidades. Se trata de, o sea, no hay que nunca olvidar que el idioma es algo vivo, o sea, tal cual, es un organismo vivo que está en constante cambio y que es como una esponja que absorbe todo lo que le está pasando y refleja lo que está pasando. Entonces, el Spanglish no es tanto que sea Spanglish, o sea, inglés-español, tanto como demuestra las realidades que existen en el país, ¿no? Sí, yo lo digo porque a los señores espectadores, porque esta influencia americana o latinoamericana del español y el inglés se ve en los vídeos, de los videoclips. Ustedes ven ahí el grupo este mexicano de California, este Molotov, cómo se mezclan las cosas. Pero yo, como soy un oyente que me gusta mucho el sentido del humor, yo soy muy oyente de radio. Y entonces los programas tanto de Florida como de Nueva York, que gastan unos bromazos, estos que entrevistaron a Fidel Castro y así, y claro, me sorprende muchísimo porque como son llamadas en directo donde se gastan bromas, cómo hablan el español, el inglés, hasta el punto que hay una de estas bromas que me llama que la señora se hace la enfadada y empieza a hablar en inglés, y el otro dice, usted a mí no me hable en inglés, ¿no? Pero él mismo habla el español mezclado con el inglés, ¿no? Claro. Y yo digo, es que me da la impresión de que con la publicidad, con lo que está, como dice usted, en la calle, estamos en una forma distinta de comunicar, ¿no? Es que sí y no. O sea, el no sería por el hecho que, o sea, voy a empezar con el sí. Sí, excepto que, y si yo estoy hablando con usted y yo sé que usted solo habla inglés, entonces yo solo le voy a hablar en inglés. Y si sé que usted solo habla en español, solo le voy a hablar en español. Pero si sé que usted maneja los dos, yo puedo tirarle el español y el inglés, ¿no? Entonces, o sea, depende del público, o sea, con la persona con la cual uno está hablando. Entonces yo cuando hablo con mi alumno le hablo en español, pero fuera de clase, porque porque se exige, hablo en inglés, pero si estoy hablando con alguien más joven que maneja los dos, entonces yo manejo los dos y a veces uso ciertas palabras para énfasis, porque uno sabe que, por ejemplo, el gran chiste es que estoy hablando en inglés y digo basta, porque basta como que lo describe todo, cállense, ya es suficiente, no, entonces basta. Y todos, y todos saben que se tienen que callar, ¿no? Pero no sea nada que ver, estoy hablando en inglés, oh, hey, everybody, ok, basta, y sigo, ¿no? Entonces depende del público. Si uno maneja el español y el inglés, entonces uno puede manejar el español y el inglés, pero si uno solo maneja uno, entonces la persona con la cual uno está conversando... ¿Y a usted a sus alumnos cuando está dando clases, qué le dice? ¿En español o en inglés? Si estoy dando clases en español, solo me quedo en español. Cuando estoy dando clases de estudio latinoamericano, los cuales se enseña muchas veces en inglés, hablo en inglés. Diseñé un curso que se llama Latin American Studies 330, el 330, que es desde adentro, from the inside, y es una clase donde me dedico a solo dar textos que no han sido traducidos. O sea, la idea sería de ese curso es que hay miles de cosas que se han escrito en español y un porcentaje muy pequeño que se ha traducido. Entonces, en Estados Unidos la tendencia con los estudios latinoamericanos ha sido siempre hablar sobre Latinoamérica en inglés, no en español, y no es hasta el segundo nivel, que sería el nivel de maestría, que se empieza a introducir la idea de hablar en español. Pero imaginen estudiar, o sea, 27 y pico países en una idioma extranjera, o sea, el inglés. O sea, entonces eso significa que uno siempre está hablando de, nunca desde adentro, y la gente misma no se está definiendo. Entonces llega a ser importante
por lo menos ofrecer unos cursos en que solo se maneja el yo personal escrito en español, ¿no? O de la historia en español. Bueno, pues aquí estamos al contrario, aquí ahora está de moda el inglés, que ahora está Claro, la sí, publicidad y todo el mundo. Bueno, Carmen... Hasta que lo escriban, hasta que le cambien la historia en inglés y ahí ya van a querer bueno, recuperarla. Yo tengo la anécdota de un compañero y una serie de profesores que eran de ahí del sindicato, y cuando veía a los trabajadores del sindicato decían, no, este es mejor que hable en extranjero, que hable en inglés porque habla mejor el inglés que el español. Eso bueno, sí pasa. Que a veces pasa, ¿no? Pero es de trabajar, ¿no? Hombre, el hombre da unas patadas al idioma que no vea. Bueno, Carmen. Llega de todo, ¿no? O sea, aquí me parece, es una cosa que me ha impresionado. O sea, yo camino por las calles y se escucha muchos idiomas, alemán, francés, inglés, de todo, por todos lados. O sea, claro que yo estaba en los museos ahí, era en la parte colonial. Bueno, sí, quizás por eso, la parte, pero en todo caso había... O sea, bueno, después, antes de que acabe le vamos a decir algo de la parte colonial. Bueno, Carmen, estamos aquí para recordarles a todos que estamos con dos profesoras, que son Carmen Márquez, profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Literatura y además directora del aula de teatro de esta universidad, y Claudia Villegas, que es también de la Universidad de Arizona State, creo que lo he dicho bien, más o menos, de Estados Unidos, y que ha venido aquí a darnos pues esa experiencia, esos intercambios en la formación del teatro moderno, de innovación y sobre todo lo que es latinoamericano en Estados Unidos. Carmen Márquez, no podemos terminar este programa sin hablar de don Benito Pérez Galdós, porque ella es una de las expertas galdosianas, no voy a decir el más para que no se moleste doña Yolanda Arencibia y alguno más, pero es de las expertas que tiene pasión por Pérez Galdós. Y bueno, yo quisiera que usted me dijera, ya se lo hemos puesto porque ha salido en esta televisión, los que lo han visto, la opinión, la anécdota tan buena que ha contado usted de Electra, con el éxito que tuvo de Pérez Galdós, que no era de su gusto, su obra preferida, pero bueno. Bueno, el teatro de Galdós merece la pena a día de hoy, en este principio del siglo XXI, merece la pena todavía ver el teatro de Galdós. Desde luego. Vamos a ver, merece la pena leer, ver hasta la última letra que escribió Benito Pérez Galdós, porque es de una enorme actualidad. No hay nada que Galdós haya escrito que no tenga actualidad, porque él siempre miraba al futuro. Y eso se percibe claramente en todo lo que escribió. Y desde luego en el teatro. Todas sus obras, bueno, pues los temas que trató eran de actualidad en el 19 y de actualidad en este momento, porque habló y reflexionó sobre la condición humana. Otra cuestión es, bueno, pues la estructura. Él escribió teatro en un momento de cambio, donde estaba cambiándose desde la declamación a una interpretación más realista, en los momentos en los que estaba apareciendo la figura del director, los momentos en los que se estaba cambiando la iluminación, se empezó a introducir la electricidad por el gas. Fue un momento... Y menciono solamente algunos de los muchísimos cambios. Entonces, bueno, pues en ese momento de transición él quiso sumarse a este nuevo teatro más realista, más cercano, pero en los momentos de cierta zozobra, el público tenía unos gustos, ya sabemos lo que es, entonces, claro, pues hay cierta dificultad. Nunca conoceremos el teatro que escribió Galdós, porque los directores tenemos la correspondencia en la que le decía, el segundo acto hay que cambiarlo, no, el tercer acto es peligroso. Y entonces, bueno, pues él iba cambiándolo porque trabajaba con las compañías. Y bueno, Carmen, con eso de la vigencia, la actualidad de Galdós, con motivo de la grabación que hicimos sobre este de Electra, he encontrado una viñeta de 1901 en la que aparece Galdós pinchando, decía Galdós con Electra, ¿no? Y era Electra pinchando con una lanza a los curas y a las monjas, porque decía que era del conservadurismo, ¿no? Con la victoria del amor sobre el tema. Parece que estamos otra vez con lo mismo, y yo no lo digo por Vox y toda esta parafernalia, ¿no? Pero parece que estamos en ese conflicto todavía. Claro, Electra, al fin y al cabo... Yo mencioné que dramatúrgicamente a mí me parece que no funciona tan bien, pero temáticamente es extraordinario, porque lo que hace Benito Pérez Galdós es decir, bueno, es defender el libre pensamiento. Electra es un personaje al que quiere Pantoja
que es un sacerdote oscuro, ultraconservador, lo que quiere es, bueno, pues meterla en un convento para que purgue sus pecados, porque a lo largo de la obra nos enteramos que él es el padre y que esa niña nació del pecado, bueno, en fin, tremendo. Y quiere que purgue sus propios pecados y la quiere encerrar en un convento frente a otro personaje que es un científico, que es el progreso y que es el que, bueno, el que logra salvarla. Entonces, claro, es el oscurantismo frente al progreso. Y el oscurantismo, desafortunadamente, una cosa es la espiritualidad, Galdós era una persona muy espiritual, la religión es una cuestión personal, y otra cosa es, bueno, esa institución, esa manera de vivir la religión de cara a la galería y imponiendo su voluntad. Y bueno, pues es lo que sucedía en España en aquel momento. Estábamos en un conflicto enorme. Las nuevas ideologías que estaban luchando por una vida digna para la gente, para los trabajadores, y bueno, pues el marxismo, el socialismo utópico, el socialismo, que eran, bueno, pues aconfesionales, y la Iglesia, que luchaba por mantenerlo, una lucha tremenda, y eso se refleja en el Extra. ¿Qué sucedía? Que hacía muy poquito tiempo había habido el rapto por parte de los jesuitas de una chica, y la familia reclamaba que se la devolvieran. Bueno, esto la verdad es que es mucho más complejo. Aquí, dicho así, es un poco banal, pero bueno. Y bueno, claro, la gente vio en la obra de Galdós el hecho que había acontecido. Aparte de que, obviamente, vieron lo que Galdós quería decir, progreso, y para progresar, obviamente hace falta formación y libre pensamiento, que es lo que la Iglesia institución de aquel momento coartaba. Eran todavía de aquella tipología de vivan las caenas, vamos, aquella problemática que tuvimos a principios del siglo XIX, desafortunadamente, que eso fue lo que prevaleció. ¿Vale? Prevaleció el oscurantismo, y eso era contra lo que luchaba Galdós en esa obra. Y claro, ¿quién lo llevó a hombros? Los jóvenes que luchaban por el progreso. Pío Baroja, que era anarquista en aquella época, aunque nos parezca mentira, Azorín, que también era anarquista en aquella época, bueno, todavía no era Azorín, sino José Ruiz, Martínez Ruiz, Ramiro de Maeztu e incluso Valle Inclán. Es decir, los jóvenes que después serían la generación, representantes importantes de la generación del 98, fueron los que lo llevaron a hombros, porque representaba el pensamiento regeneracionista, el librepensador, etcétera, que era lo que efectivamente querían que hubiese en este país para que fuese un país que tirase adelante. Muy bien. Bueno, Carmen Márquez, ya vamos a concluir aquí de esta fantástica charla. Todavía haremos un par de preguntas, pero la última pregunta, así sacarla, que me interesa, porque usted es profesora galdosiana, además, lo pregunté. Yo también escuché a José Luis García hace unos años en la radio, y donde él decía, porque él ha hecho varias, y él dice que él va todos los años a Estados Unidos, a la Universidad de California, porque él es académico de esto de allá y tal, y él dice que en Estados Unidos se valoraba muchísimo más la obra de Galdós y que se conocía más en las universidades que en la propia España. Entonces él se admiraba. Entonces él decía que ya empezaba a verse que se leía casi tanto más obras de Galdós que del propio Cervantes, modernamente. Yo estaba hablando hace 4 años. A mí me sorprendió muchísimo, claro, cuando me he enterado que ha traído usted gente de Estados Unidos para hablar de teatro y para hablar de estas cosas. Digo, bueno, hemos mejorado realmente en el aprecio por Galdós en España, o todavía sigue siendo alguien que con esas etiquetas de los conservadores que parece que hemos heredado, ¿no?, a lo largo de los años. Bueno, está claro, y en la exposición que se ha hecho en la Biblioteca Nacional, que se inauguró, bueno, pues esta semana pasada, se destaca, y en los medios de comunicación, afortunadamente, que Galdós es el autor más significativo después de Cervantes, y está. Y bueno, pues, y se estudia mucho en España, y hay excelentes galdosianos. Nos gustaría que hubiese más, pero hay excelentes galdosianos. Pero sí que es cierto que los estudios galdosianos en Estados Unidos tienen muchísima altura. Tienen la revista Anales Galdosianos, sobre todo desde Boston. En Boston hubo un catedrático que era argentino, pero que realmente ahí creó bueno, un semillero de galdosianos en Boston, y han estudiado muchísimo a Galdós, y se estudia muchísimo en las universidades estadounidenses.
muchísimo. Pero ahora mismo yo creo que en España estamos, bueno, pues estudiando muchísimo a Galdós. Es cierto que sí, que ha estado siempre presente en los programas de los estudios en España, estudiar a Galdós, siempre ha estado. En los estudios, en la historia de la literatura, siempre ha tenido un lugar destacado. Otra cosa es que no se hagan tantas tesis como queramos, que quisiéramos que se hicieran muchos más, pero yo creo que sí que hemos ganado afortunadamente y que está presente no ya solamente en las universidades, sino también en la sociedad. Me decía, bueno, pues una editorial pequeñita, Bolchiro, ¿no?, que es de una periodista cultural, que se llama Liz Perales, con un socio, que ya tiene los anales, que ya tiene publicados los episodios nacionales. Y ella me dice, Carmen, en digital, me dice, no hay un solo día que no venda 1, 2 o 3 episodios. Así que eso significa que también está en la sociedad y que se lee. Que queremos que sea más, por supuesto. Bueno, por eso hay que pedir más perras. Sobre todo al gobierno, a la universidad, que pongan perras, porque para que investiguen, para que hagan películas, para que hagan cosas de Galdós. Si Galdós hubiese sido, y vamos a decirlo ahora que tenemos aquí una americana de Arizona, si llega a ser, no sé si yankee, ¿no?, pero si llega a ser de Estados Unidos, los episodios nacionales los tenemos en la sopa en todas las series, vamos, o francés, es decir, o en Francia, ¿no?, que sí. Bueno, nos falta un poquitito profundizar en eso y sacarlo. Bueno, yo ahora sacar adelante estas ideas que nosotros tenemos. Bueno, nos vamos a despedir, vamos a cerrar el programa. Y antes de que cerrarlo, hay que decirle a nuestra invitada de hoy, a doña Claudia Villegas, una anécdota que me hubiese gustado porque no lo sabía, pero me comprometo a mandarle el libro. Porque no lo tengo aquí, pues yo se lo suelo regalar a mis amigos porque me gusta muchísimo. Hay un libro de Ramón J. Sender que se llama La tesis de Nancy, que no sé si usted lo conoce, que es un libro que escribió este hombre un poco en el exilio, y porque él fue a Estados Unidos en el exilio, y cuenta esta tesis de Nancy de una californiana que estudió español y se viene a Sevilla a perfeccionar el español. Y cuando llegó a Sevilla, pues en los años 50, se encuentra que ella había estudiado un idioma distinto. Y entonces ¿sí? la tesis de Nancy son las cartas que le escribe yo a una amiga contando las cosas, ¿no? Y entonces, pues yo, como a mí me gusta, pues lo haremos de la editorial Magisterio Español, pues haremos llegártelo a través de Carmen, te lo pongo para que tengas un recuerdo de esto. Bueno, gracias. Y ahora, antes de concluir, hay que decir que Claudia Villegas, pues hay que recordar, porque como lo han dicho antes, que su padre ha sido un crítico de teatro de muchísimo prestigio, internacional, de Estados Unidos, que es don Juan Villegas. Juan Villegas. Escribe novelas, teoría. Muy bien, y entonces eso para que quede constancia que estamos aquí y nos hemos acordado de su papá, que se lo merece tanto como su hija. Y que ha estado en Gran Canaria, invitado por mí. Ah, bueno, pues mejor todavía. Que estaba. Y ahora... dicho eso de... antes que se me olvide, lo que te decía de la tesis de Nancy es que describía Sevilla, que tenía, decía, un estilo colonial parecido, que era una copia de lo que ella veía en California. Ella pensaba que Sevilla era a la inversa, ¿no? Ella entendía lo contrario, ¿no? Pero ella, en el sentido este muy americano de la época, claro, pues ella decía, vamos, no decía... Hace una expresión inglesa americana que no es exactamente el asqueroso estilo californiano, pero decía una cosa así, como que era una cosa que ya lo tenía muy visto, ¿no? Y ella debería ir aquí. No, pues, el estado de misión, mission style, que también viene de las misiones, ¿no? Pero del años 50, sí, España era la marca del español y de la cultura. Y no fue hasta posteriormente que empezó realmente lo de Latinoamérica en Estados Unidos. Bien, correcto. Bueno, y la otra cosa es que tiene también un sobrino archifamoso, ¿no? Sí. Que es motorista. Sí. Astro Boy Villegas, sí. Astro Boy Villegas, sí. Que es motorista, que aquí hay muchísimo. España, yo no sé si antiguamente daba torero, pero ahora damos motorista por un tubo. Él el año pasado, creo que fue el año pasado, bueno, casi todos los años, la verdad, estuvo en la Plaza de Toro en Madrid y ahí meten toda la tierra y vuelan. Claro, que está. Bueno, dicho espectacular.
Muy bien. Bueno, Claudia, si quiere usted decirle algo, como vamos a grabarlo, si quiere usted decir algo que no ha dicho o dejarle algún mensajito para los amigos, pues este es el momento. Yo quiero agradecerle la oportunidad, solo eso de estar aquí y aprender bastante y conocer gente. Hoy día conocí 28 alumnos. Sí. Y fue maravilloso, maravilloso. Me encanta enseñar, pero me da mucha esperanza cuando conozco a los estudiantes. Yo que el futuro va a ser muy bueno. Uno mira las noticias y uno se queda medio deprimido, pero llega al aula y ve y escucha la esperanza de los estudiantes y uno se inspira, ¿no? Entonces salí hoy día de las clases todos tan entusiasmados a aprender, quieren ir a sus países a enseñar español, cultura, o sea, maravilloso. Pues muy bien, muchas gracias Carmen Villegas por estar usted aquí y sobre todo aceptar venir a este programa tan modesto de esta televisión gananeña, pero bueno, esperemos que llegue por lo menos que haya alguien de Arizona y dice, pues yo salí en una tele de allá de Gran Canaria. Bueno, Carmen Márquez, también muchas gracias por estar aquí. A usted está en su casa, usted sabe que no hace falta decirle si quiere usted decir algo más, porque ya lo ha dicho cuando quiera, si no lo dice porque no quiere. ¿Quiere usted comentar algo? No, muchas gracias solamente por invitarnos y por hablar tanto de Galdós. Bueno, esperemos que en el futuro hablemos no solo de Galdós, sino de Carmen Márquez, que es una canaria de primera, que no se dice eso fácil, ¿no? Creo que está... Bueno, señores, lo dicho, son las, pues ya debe ser casi las 11, nos hemos pasado un poco, ya están la gente de control, son las menos 6 minutos, las 11 menos 6 de este miércoles 6 de noviembre de 2019, aquí en Gran Canaria. A ustedes los emplazamos a que nos sigan viendo mañana. Los que nos quieran ver, recuerden que nos pueden seguir a través de vergrancanaria.com, el digital de apoyo. Y como siempre decimos, pues aquí estamos para dejar un pequeño testimonio de esta realidad que cada día construimos entre todos los que habitamos aquí esta querida Gran Canaria. Hasta mañana.